Bendiciones, les saludo en el amor del Señor y una vez más dando gracias al Señor por este tiempo y gracias por la palabra del Señor que siempre nos edifica. Y vamos al mensaje. El mensaje está en Mateo 5:7. Las bienaventuranzas. Y le he puesto como título La verdadera misericordia. Y vamos a leer el versículo. Y dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Cualidad de Dios, por lo cual perdona los pecados de las personas. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona y tiene misericordia cada día de nosotros. Felices los misericordiosos. Recuerde que bienaventurado significa felices los misericordiosos, los compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios será compasivo con nosotros al tener misericordia por otros. Los misericordiosos tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea por el pecado o por el pesar. Hay dos formas de hacer misericordia. Una ayudando a los que la están pasando mal, y también ayudando a aquellos que sufren por causa del pecado. Que nosotros una vez estuvimos así, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Los misericordiosos desean sinceramente aliviar tal sufrimiento a esa persona por la gracia y ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Jesús ha sido misericordioso con nosotros, ha sido misericordioso, porque Él cuando nos llamó necesitábamos de su ayuda y necesitábamos la misericordia del Señor. Sufrimos las consecuencias del pecado, de nuestros malos actos, y necesitábamos y tratábamos de arreglar las cosas solos. Pero ahora tenemos un ayudador que tiene de misericordia de nosotros y podemos ir y decirle: Señor, me equivoqué, ayúdame. Señor, perdona mis pecados. Señor, ayúdame en esta enfermedad. Señor, ayúdame, no aguanto más. Señor, ayúdame. Y en su infinita misericordia, que la renueva cada día, Él nos ayuda. Y enseñó la misericordia en una parábola, la del buen samaritano. Todos conocen la historia del buen samaritano, que había un hombre que fue golpeado por ladrones, le robaron todo y quedó herido en el camino. Pasó un sacerdote y le dijo que no podía ayudarle y siguió. Después pasó un levita también. Y después pasó un samaritano. En ese tiempo los samaritanos eran despreciados. Y en el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Él tuvo misericordia de una persona que estaba herida y le ayudó. Y no tan solo le ayudó, sino que se preocupó de él. Le brindó ayuda en ese momento y después siguió preocupándose de él. Después en el 36 dice, después la parábola dice que le dijo al que estaba en el mesón de la posada que lo cuidara, que le diera alimento y que después él vendría a verle. Y en los últimos versículos el Señor dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Misericordia. El samaritano, en el momento de la ayuda, en el momento que necesitaba ayuda, lo ayudó, estuvo con él. Después lo levantó, lo llevó a la posada para que descansara, y después sacó de sus recursos para ayudarle, y después estuvo con él cada momento. Y era un samaritano despreciado en ese tiempo. El mostrar compasión por los demás, alcanzaremos misericordia, y es un futuro, porque dice: bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es como un ciclo,
porque cuando llegamos al Señor tuvo misericordia de nosotros y la ha tenido y la tiene cada día, tiene su misericordia. Pero dice, los misericordiosos, los que practican la misericordia, alcanzarán en un futuro misericordia. Quiere decir que cuando la necesitemos, el Señor será misericordioso con nosotros. Y a veces es fácil hacer misericordia a nuestro prójimo, a nuestra familia. Es fácil hacer misericordia quizás a los hermanos de la iglesia. Es fácil hacer misericordia a nuestros vecinos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un feeling con nosotros? En Mateo 5 habla del amor a los enemigos. Y en esta parte yo decía, Señor, ¿cómo voy a hablar esto contra misericordia? Y el amor hacia los enemigos. Y déjenme leerle unos versículos. En el 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que quiere, no debemos reaccionar al odio. Debemos reaccionar de una manera donde se muestren los valores centrados en Cristo y su reino. La misericordia, la paz, la bondad contra el prójimo y contra las personas que nos quieren hacer daño. El 40 dice, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una persona que quiere hacernos mal, que quiere pelear con nosotros y nos quiere quitar algo, déjale la capa, dice el Señor. O sea, dejémoslo en paz. Si quiere hacernos, dejémoslo. No es fácil, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos ayudará. El 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Cuando a veces alguien nos pide un favor, se lo hacemos. Y después viene un segundo favor. Y a veces decimos, se está aprovechando de nosotros. Y el Señor nos dice aquí, cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, 1 kilómetro, ve con el 2. Así dice el Señor. Si alguien nos pide ayuda, démosla sin importar a quién. Sin importar lo que sea. Si no podemos hacer, si podemos ayudar, porque a Dios no lo podemos engañar. Él sabe si podemos ayudar a la otra persona o no. Y el 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si podemos darle ayuda a alguien que quiera hacernos mal y podemos hacerlo, hagámoslo. Sabe que con eso le tapamos la boca al enemigo y con eso colocamos en jaque, por decir, a la persona que nos quiere hacer mal. Porque ya estamos usando lo que Jesús hizo. El Señor colocó la otra mejilla. La verdadera misericordia es ayudar sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. A veces ayudamos, pero después pasa algo, alguna circunstancia y decimos, pucha, yo lo ayudé y mire cómo me paga. No. Tenemos que hacerlo todo como para el Señor, porque al Señor le agrada esto. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ayudar al pecador y llevarlo a que conozca a Cristo, como una vez alguien nos llevó a nosotros. Una vez, si usted me está escuchando, recuerde cómo llegó el Señor. Alguien le habló del Señor, alguien le invitó a la iglesia, alguien le habló una palabra, escuchó una predicación de alguien que estaba hablando que el Señor estaba hablando a través de ella. Y por eso decía, recuérdese cómo llegó el Señor, cómo llegamos, cansados, con tristeza. Necesitábamos misericordia de parte de nuestro Señor para que interviniera en nuestras vidas. Lo digo por experiencia. Alguien me llamó. Y esa misericordia que recibimos del Señor, cuando nos llamó, cuando nos levantó como el samaritano de la parte donde estaba herido, golpeado, vino el Señor y nos levantó. Y esa misma misericordia es la que el Señor quiere que nosotros demos a aquellos que no conocen del Señor, a aquellos que necesitan de esa misericordia. Hay una misericordia que es por obras,
alguien necesita ayuda, nosotros le ayudamos. Pero esta misericordia que Dios tuvo con nosotros, que perdonó nuestros pecados, perdonó todas nuestras faltas, restauró nuestra vida y la sigue restaurando y nos sigue ayudando cada día. Esa misma misericordia quiere que nosotros la tengamos con aquellos que la necesitan, con aquellos que están heridos, con aquellos que necesitan de escuchar una palabra del Señor, con aquellos que tienen hambre y sed de nuestro Dios. En Segunda de Reyes hay un relato y es muy lindo porque el Señor quiere que nosotros mostremos su misericordia a las personas que no conocen del Señor. Y hay un relato de Naamán, que era un general del ejército de Siria, que tenía lepra. Era sirio, no era del pueblo de Israel. Y déjenme leerle el 2 y el 3 y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, este general del ejército. Su esposa tenía una esclava, no sale nombre, no sale nada acá. Y él le dice, cuando el capitán tenía la lepra, le dice a su señora, y le dice así: esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y él, no siendo judío, no siendo israelita, pero fue por esta muchacha que le dijo que creía en Dios y que creía en el profeta que estaba en Samaria. Ella era la esclava. Quizás a lo mejor se habría quedado callada, pero fue puesta misericordia de ver a su señor lleno de lepra y les dijo que había un profeta de Dios que lo podía sanar. Y esa es otra historia más. Le invito a que lea Segunda de Reyes capítulo 5 en su casa. Y haciendo estas cosas, misericordia, ayudando a los demás, no tan solo a los de la familia de la fe, sino que a todos los que no necesitan nuestra ayuda. Sabe que cuando uno de repente anda en el centro de la ciudad donde uno vive, puede ver gente que necesita misericordia. Cuando nosotros conocemos del Señor, nos podemos dar cuenta del estado de las personas, de gente pidiendo limosna, de gente pidiendo ayuda. Y si nosotros podemos hacerlo, hagámoslo. Porque va a haber un momento en que el Señor también va a hacer misericordia con nosotros. Cuando necesitemos la ayuda de Dios, Él tendrá misericordia con nosotros. A veces las personas solo quieren ser escuchadas, ser acompañadas, comprender su situación y no hacer juicio de su problema, de su aflicción. ¿Qué significa esto? De cuando alguien necesita misericordia, solo podemos ayudarle, no tan solo hablando, no tan solo decir, hoy voy a orar por ti, sino que escucharle. Si podemos ayudarle, ayudémosle. Y también, pero no hacer juicio, no, eso no nos corresponde, solamente hacer misericordia, hablar de la palabra del Señor. Quien hace juicio va a ser Dios en el momento del juicio, cuando venga por nosotros. Todos vamos a ser juzgados. Pero el Señor en nuestras vidas, Él está, dice su palabra, renueva la misericordia cada día con nosotros. Y ha tenido mucha paciencia, nos ha acompañado, nos ha escuchado en las oraciones. Y es lo mismo que Él quiere que nosotros tengamos con aquel que sufre, con aquel que necesita ayuda. Misericordia, para que nosotros alcancemos esa misericordia de parte de Él. Y llevarlos a Cristo con paciencia, hacer con ellos lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Él tuvo paciencia, el Señor nos escuchó. Sigue teniendo paciencia, porque a veces cometemos errores y nos perdona. Y aún siendo nosotros infieles, Él nos ayuda y su misericordia está cada día con nosotros, con nuestra familia, con aquellos por los que oramos que no conocen del Señor. También tiene misericordia. Esa misericordia que ha tenido con nosotros, así como el Señor nos ha tratado a nosotros, poder tratar a las personas que necesitan y no conocen del Señor. Y en 2 de Juan, el capítulo 1 dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros
la verdad de su palabra permanece en nosotros. Siempre permanece, cada día está en nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros y estará para siempre con nosotros, siempre estará con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y como dice, la verdadera misericordia, ayudar a quien lo necesite, sin mirar a quién y sin esperar nada, porque alcanzaremos misericordia de parte de nuestro Dios y poder también nosotros derramar misericordia al que le necesite. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para poder aplicar la palabra a nuestras vidas. Que Dios le bendiga.